dialogando con una gran amiga, con una extraordinaria periodista. Ella reside en Varsovia, en la capital de Polonia, y en estos momentos está en contacto telefónico con nosotros. Me refiero a Jania Wislau. ¿Cómo está, Jania? Bienvenida. Silvio Sacomani te saluda. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches por acá, buenas tardes por allá, cálculo. Todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, realmente muy bien. Bueno, mejor así, mejor así. Bueno, vamos a comenzar a entablar este diálogo haciendo foco en lo que tiene que ver con la guerra que se desató en Ucrania a raíz de la invasión rusa. Me gustaría conocer cuál es el estado de situación por estos momentos, siendo que, bueno, Estados Unidos está amenazando con retirarse de la mediación entre Putin y Zelensky. Mira, yo recuerdo que Trump dijo hace 100 días atrás que en un día él terminaba la guerra. Sí. Yo recuerdo una sintonía como esa, me parece, unos 100 días. 100 días después, todavía no ha terminado la guerra, esto irónicamente, obviamente. La guerra está en lo que podemos dividirla en dos situaciones, una es la situación política y la otra es la situación realmente bélica en el frente. En realidad, en las últimas 3 semanas, la cantidad de bombardeos y la cantidad de ataques tanto por drones como por misiles se ha incrementado de una manera, yo calculo que un 30-40% más de lo que era antes. A partir del momento, creo, de la discusión entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, ese fue el momento clave donde se empezaron a incrementar mucho más los ataques. Y aparte, ataques que tienen que ver continuamente con los civiles, o sea, ya ni siquiera se toman la molestia de alguna manera intentar encubrir que son objetivos militares. No, son objetivos civiles. Uh-huh. En las últimas semanas le han pegado a casas, a colegios, a edificios de departamentos, a supermercados. Kiev ha sido atacada hace 2 semanas de una manera realmente feroz. Yo creo que ha sido el peor ataque desde el comienzo de la guerra. Y esto es en lo bélico. En lo político, y están todo el tiempo en unas pseudo negociaciones de paz con un presidente de Estados Unidos que un día sale diciendo de que estamos muy cerca de firmar la paz. Esa misma noche en X aparece una información de él de que en realidad Estados Unidos se va a retirar de las negociaciones. Perdón, mi perro se está peleando con mi gato. Así que ayer fue el Día del Animal en Argentina, así que un beso grande a tu perrito. Sí, y mi perro ucraniano que estuvo enfermo y hoy se siente mejor y está poniendo límites a todos los demás en esta casa. Y con una situación de que, como les venía diciendo recién, horas más tarde termina diciendo de que Estados Unidos se retira de la negociación porque en realidad tiene muchas cosas más importantes que hacer que negociar entre Ucrania y Rusia. Sí, sí. Después sale diciendo otra vez que estamos muy cerca, de que realmente me encantó porque hace unos 4 o 5 días hubo un ataque muy fuerte y justamente Trump dijo que había hablado con Putin y que le habían informado que había sido un error de cálculo. No lo entiendo eso todavía. Sin palabras. Pero hay un cambio bastante positivo que es justamente por intermedio de la plataforma X o su plataforma particular que es parecida al X. Trump puso una información, un Twitter, como se decía antes, de que está comenzando a sospechar de que en realidad Putin no está interesado en firmar la paz. O sea, ha tardado 100 días en llegar a una conclusión que se le venía diciendo desde que antes que fuera presidente. Pero, a ver, es un cambio positivo. Está llegando a la misma conclusión que todo el resto del mundo. Un poquito tarde, ¿no es cierto? Bueno, pero hace lo que puede, tampoco le pidamos tanto. Dios mío. Ahora, las implicancias de que Estados Unidos, ¿sí?, de algún modo haya llevado adelante esta advertencia
en relación a su retiro, por lo menos como amenaza de esta mediación entre Zelensky y Putin, me parece que la repercusión más importante tiene que ver, y es negativa, con Ucrania. Yo creo que en realidad los ucranianos yo digo por el tema por el tema armamentístico que le proveía los Estados Unidos en la administración Biden. Sí, lo que pasa, digo, yo creo que ya Ucrania ya no espera más absolutamente nada, y por eso estos viajes masivos, podríamos decir de una manera, de Zelensky por todo el mundo, y con mucho incremento en sus apariciones en Europa, justamente para tener una cantidad de armamento relativamente suficiente que cubra lo que Estados Unidos no le va a entregar. Lo que pasa que, a ver, el país que mayor cantidad de armamento ingresa o ingresaba a Ucrania, indefectiblemente era Estados Unidos, como también a la OTAN es Estados Unidos. Uh-huh. Por otro lado, todavía no ha habido una bajada realmente fuerte, porque ellos tenían como asegurado, a partir de los contratos que había firmado o los convenios que había firmado el presidente Biden, entonces ya habían tranzas que habían salido. Lo que sí estamos viendo nosotros en Polonia, esto más allá de la ironía anterior mía, lo que sí estamos viendo nosotros allá en Polonia es los ejércitos o los contingentes de ejércitos americanos que estacionan desde el comienzo de la guerra a gran escala en la ciudad limítrofe con Ucrania, en Rzeszów. Bueno, han sido movidos teóricamente a otros lugares, uh-huh, y en su lugar han aparecido contingentes franceses. Obviamente, cuando esto sucedió hace 2 semanas, las comunicaciones era que esto es normal, que esto es una cuestión rotativa, dentro de las fuerzas de la OTAN, pero bueno, esta rotación durante 2 años y pico no ocurrió. Entonces, uh-huh, yo creo que de alguna manera va a llegar un momento en que la cantidad de tanto de soldados como de armamento, la cantidad de apoyo de parte de Estados Unidos a esta guerra va a comenzar a ser menor y va a comenzar a desaparecer, pero también es un buen momento para que Europa se dé cuenta al fin de que realmente puede sola. O sea, a mí me parece que los europeos tenemos o tienen, especialmente sus dirigentes, un gran complejo referente a Estados Unidos. Les parece que, a ver, si no está Estados Unidos, nosotros no podemos solos, y esto va desde la Segunda Guerra Mundial. Aparte también esto es muy importante para decir, hay un mito de que todo el armamento que Estados Unidos le da, por ejemplo, a Ucrania, o que le ha dado en diferentes situaciones a la Unión Europea, a Europa, han sido regalos, por decirlo de alguna manera, entre comillas. Yo quisiera hacer recordar que la última cuota que le pagó Gran Bretaña o Inglaterra a Estados Unidos por el armamento que recibió en la Segunda Guerra Mundial fue pagada en diciembre del año pasado. Uh-huh. O sea, desde que terminó la guerra hasta el año pasado, todos los meses Inglaterra pagaba su cuota por el armamento recibido de parte de Estados Unidos. Entonces, hay un mito de esto de que Estados Unidos te regala el armamento. No te lo regala, te lo da, obviamente a un largo plazo de pago, pero pues se lo pagás. Pero pago al fin. Exactamente, hay una contraprestación pecuniaria, sí, claro, por supuesto. Exactamente, hay un pago al fin, que esto tampoco no se dice fuerte, pero hay un pago, esto no son regalos. Y creo que Europa tiene que, y lo dicen muchos presidentes, lo dicen muchos ministros europeos, creo que en este momento el que más lo dice es justamente Macron. Creo que Europa tiene que dejar de tener este complejo de inferioridad con respecto a Estados Unidos y esta idea de que sin Estados Unidos no podemos. Uh-huh. A ver, Europa es un continente bastante grande, con mucha cantidad de países, con mucha cantidad de habitantes, y creo que está capacitada como para defenderse sola. Lo que pasa es que nos hemos dormido. De recién ahora, y cuando digo recién ahora es a partir de la presidencia de Trump, recién ahora los europeos están despertando con esta sensación de algo que venimos hablando nosotros desde hace 3 años, de que esto es peligroso.
nosotros no estamos preparados. El europeo no está preparado para ningún tipo de situación extrema. Para muestra basta lo que pasó en España hace 3 días, que hubo un apagón por 24 horas y el país y el país se paralizó, y aparte la gente se asustó muchísimo y enseguida se habló de ciberataques, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ¿y se conoce el motivo por el cual aconteció este apagón en España durante 24 horas? Hay muchísimos rumores, chismes, por decirlo de alguna manera, rumores que están corriendo. Lo que sí se descartó casi al principio, porque fue lo que más fuerte se decía que era un ciberataque, se descartó eso casi a las pocas horas. Aparentemente fue simplemente un error humano. Para graficar el momento, de alguna manera alguien apretó un botón que no debía apretar, y provocó justamente que se incrementara la cantidad de electricidad que se consumía en diferentes regiones. Yo no estoy muy en el tema de la electricidad, pero aparentemente, por lo que dicen, fue realmente un error humano. Pero este error humano que apagó la luz en España y en la mitad de Portugalia, también, obviamente, en otro contexto, pero también demuestra que no estamos preparados, porque la gente se puso histérica. O sea, se tiraron los supermercados a comprar teóricamente el papel higiénico, por decirlo de alguna manera, o sea, hacer una cantidad de abastecimiento porque se termina el mundo, y fueron unas horas. Entonces Europa no está preparada para este tipo de situaciones. Y creo que recién ahora, gracias a Trump y estas idas y vueltas de un personaje que es bastante impredecible, se están todos dando cuenta que en realidad lo que debemos hacer es confiar en nosotros mismos y ponernos a defender lo nuestro nosotros mismos, sin esperar que vengan los de afuera. Ahora, volviendo al tema de la guerra Rusia a Ucrania, días atrás Trump llevó adelante declaraciones que hizo, bueno, las mismas hicieron conmover al mundo entero, cuando le solicitó a Zelensky, para que la guerra finalice, que le ceda el territorio que Rusia pretende. Lo recordás muy bien, seguramente. Sí, no solamente le pidió que le ceda el territorio que ya Rusia tiene, sino que de alguna manera intentó persuadir a Zelensky de que reconociera que Crimea era territorio ruso, porque hasta ese momento se venía manejando de que congelemos las fronteras como están en este momento, y este congelamiento no significa de ninguna manera de que vamos a reconocer que los territorios donde está el ejército ruso pertenecen a Rusia, pero congelémoslo en este lugar para ponernos a hablar. Pero Trump fue un poco más lejos y dijo, no solamente congelemos, sino que reconozca, yo le exijo a usted, le digo a usted, que usted debe reconocer que este territorio que era suyo ya no es suyo, sino que pertenece a otra persona. Es como que alguien te venga a tu casa, te saque un dormitorio y te diga, esto no es más tuyo. A ver, no es más tuyo, este dormitorio es mío. Si no te gusta, lo lamento mucho. Más o menos una cosa así. A lo cual Zelensky, creo que a los 45 minutos que Trump sacó esa información, él todas las noches hace una especie de... de programa, ¿no es cierto? De cadena nacional. Una especie de cadena nacional todas las noches, desde que comenzó la guerra, haciendo una especie de resumen del día. Y hizo un resumen justamente ese día, casi al mismo tiempo de que Trump se le dio esa información, diciendo que el territorio ucraniano no se negocia. De la misma manera que viene diciendo de que ningún tipo de decisión sobre Ucrania sin Ucrania. A ver, esto que pasó en la Segunda Guerra Mundial, que corrieron las fronteras y dejaron a Polonia del lado equivocado justamente sin que Polonia lo supiera, Polonia y varios otros países que se formaron el bloque del este. Esto es lo que Zelensky está diciendo, nada sobre Ucrania sin Ucrania. Es una frase que viene repitiendo todo el tiempo. Y fue muy claro lo que le dijo a Trump, de ninguna manera, Crimea es territorio ucraniano y no entra en discusión. Pero esto vuelve a lo que hemos hablado muchas veces. Él no puede salir a decirle a su pueblo, sí, miren, yo acepto que se lleven 3/4 partes del país. Del país, claro, por supuesto. Porque la gente le va a decir, pero ¿y entonces para qué todo esto?
Sí, entonces, y él lo tiene muy, muy, muy claro. Y sí, hay una especie de, yo a veces cuando escucho sus discursos y escucho cómo se mueve, cómo se habla, bueno, no es el mismo presidente que vimos hace 3 años, o sea, ha tenido momentos en que se ha vuelto muy autoritario, también lo hablamos, de que estaba comenzando a tener gran Sí, cantidad de rasgos, autoridad y tenía claro, por supuesto. Sí, rasgos sí. autoritarios, sí, y lo hablamos, y creo que en este momento lo que veo es una persona que está muy consciente del lugar donde está parada, sabe que está llevándolas de perder realmente. El ejército ruso ha ocupado, esto tampoco se dice muy fuerte, pero el ejército ruso ha ocupado en los últimos 2 meses más de 3.000 kilómetros cuadrados, o sea, el año pasado fue un año de impas, donde estaban casi varados en el mismo lugar del frente. Hubo una contraofensiva ucraniana que realmente no dio mucho porque ocupó unos territorios en la Federación Rusa, de los cuales ahora hace un mes se tuvo que retirar porque los rusos los volvieron a empujar, pero los rusos sistemáticamente, día por día, ocupan unos metros más. Y estos metros más van haciendo al final una gran cantidad. Entonces Zelensky sabe que está llevándolas de perder, pero no le queda otra que luchar, o sea, él no tiene otra salida. Él no tiene, en algo tiene razón Trump, a pesar de que lo dijo de una manera que excede absolutamente cualquier rasgo de buena educación o diplomacia. Zelensky en este momento no tiene cartas para negociar. Las únicas cartas que él tiene para negociar son estos metales raros que le puede ofrecer a Estados Unidos como forma de pago. Pero el tema de los metales raros, como ustedes verán, no se ha firmado ese convenio y ese acuerdo. Pero esto es porque la mayoría de estos metales raros a los cuales Trump está tan desesperado por tener, están primero en territorios que en este momento están ocupados. Esas son las tierras más ricas. Segundo, están en terrenos que están siendo continuamente bombardeados y atacados. Entonces, primero hay que limpiar cientos de kilómetros de territorio para después poder comenzar a hacer cualquier otra cosa. Entonces, creo que Trump, de alguna manera, por más que yo reconozco que no entiendo demasiado su forma de pensar, o sea, él es demasiado inteligente, me excede a mí, yo no voy tan rápido como Sí, él. pero en esa inteligencia hay una bipolaridad. Creo que cuando dijiste inteligente lo sostuviste este Muy término desde lo irónicamente. irónico, exactamente. Pero hay un Totalmente, nivel sí. de bipolaridad por parte de Donald Trump fenomenal. Él actúa Sí, total. en torno a cómo se levanta cada día. Si se levanta de mal humor, Sí. actúa en consecuencia y viceversa, ¿no es cierto? Hay un corresponsal polaco que hace más de 20 años que es corresponsal en la Casa Blanca, 15 años, y yo estaba hablando hace unos días con él y me comentaba que es impresionante observarlo de cerca, Trump, porque tiene una forma de trabajar tan absolutamente desorganizada que él es capaz, por ejemplo, de tener que firmar algún documento que es realmente importante y en ese momento alguien le dice algo referente a cualquier otra cosa y él no solamente que se olvida del documento que debe firmar, que por ahí es un documento realmente importante que tiene que ver con algo realmente importante, y él ya no lo firma, ya no le interesa. No, hoy no. O sea, es saltar de una forcita a otra, es como vos decías, dependiendo de qué humor De tengo, su estado de qué quiero humor, hacer, claro. del humor que tengo, y esta cosa que tiene, que lo hemos visto de alguna manera en el funeral de Francisco, esta seguridad increíble que él tiene de creerse el dueño del mundo. Si ustedes miran cómo él se maneja frente a los demás, es como realmente él cree, está muy interesado con el título de que yo manejo a todo el mundo. Y esto es muy peligroso, o sea, creo que lo más peligroso de esta situación de Trump como presidente, de su relación con la Federación Rusa, de cómo está llevando el tema de la guerra en Ucrania y otros temas más, no es las consecuencias de esto, y esto es lo tremendo siempre en la historia, no las vamos a ver ni en 5, ni 10, ni en 15 años. Las consecuencias de esta historia la van a pagar nuestros nietos, bisnietos, Por supuesto.
porque la historia es así. Lo que está pasando ahora es consecuencia de lo que pasó hace 20, 30 años. Uh-huh. Yo no sé si subrepticiamente o explícitamente Putin de algún modo conoce, ¿sí?, o se da cuenta de que Trump en realidad lo está apoyando. Pero Trump, claro que lo está apoyando. Yo no soy muy partidaria, realmente, no soy muy partidaria de las teorías de que hay algo sucio detrás, conspirativas, de que ¿no es cierto? Claro. Sí, gracias por de las teorías conspirativas. Pero en este caso concreto de Trump realmente es muy raro. Ustedes fíjense de que cuando hizo esta cuestión de poner o sacar el incremento, los aranceles a todo el mundo, sí, uno de los pocos países que no le puso los aranceles fue a Rusia. Exacto. Una federación rusa con la cual tiene un movimiento de intercambio que supera a todo el continente africano. Ellos tienen un intercambio económico más de 3.000 millones de dólares entre ellos continuamente, a pesar de las restricciones. Y así todo no le puso ningún tipo de cambio de arancel, cosa que hizo con todo el mundo, hasta con los pobres pingüinos de una isla. Entonces, me da a pensar de que, bueno, más allá de que no estoy de acuerdo con ninguna teoría conspirativa, creo que acá hay algo que no terminamos de entender. Y creo que nunca vamos a terminar de entender, pero hay que recordar también que Trump, antes de ser presidente, cuando era solamente un economista o una persona que buscaba mucho los brillos de las cámaras, fue a Rusia. Y aparentemente, dicen aquellos que están en los servicios secretos, hay muy lindas filmaciones respecto al comportamiento nocturno de Trump cuando estaba en Moscú. Vaya uno si saber es cierto, pero lo que sí es cierto es que de manera muy directa, yo creo que de manera muy directa, Trump está ayudando a Putin. Y acuérdense que más de una oportunidad le ha dicho a Zelensky de que el que quiere continuar la guerra es Zelensky, y que en realidad Rusia le está haciendo un favor por querer hablar con él, que es una cosa que está absolutamente fuera de la realidad. Los dichos, yo lo invitaría a Trump, que es algo que ha dicho Zelensky, dice, yo lo invitaría a Trump a que venga un día a mi ciudad, a que venga un día a Kiev, porque da la sensación de que él no sabe cómo es. Claro, lo que nos lleva a pensar, cerrando, de que si ha habido un momento crítico desde que empezó la guerra hasta ahora, esta guerra a gran escala, desde que empezó hasta ahora, creo que este es el momento más crítico de Europa desde que terminó la Segunda Guerra Mundial. O sea, creo que nunca hemos estado en un momento en que es una bisagra para el futuro de este continente, lo que nos lleva a que en realidad es una bisagra para el futuro no solamente de este continente, porque estamos demasiado conectados en este mundo en el día de hoy. Exactamente, esto impacta a nivel global. Claro. A nivel global. Claro que sí. Y de aquí en más, ¿qué escenario avisorás en torno a la guerra entre Rusia y Ucrania? Yo creo que no va a haber ningún tratado de paz, que yo creo que a Putin no le interesa de ninguna manera sentarse a charlar, y Putin va a salir diciendo, sí, hoy quiero hablar, mañana no sé si hablar, o va a salir a decir que quiero hablar poniendo las condiciones de siempre, o las condiciones son de que no entre Ucrania a la OTAN, no entre Ucrania a la Unión Europea, y quedarse con las tierras que va ganando de a poco. Ninguna de estas tres cosas Ucrania puede aceptar, porque la guerra comenzó justamente porque no aceptaba estos puntos. Exactamente. Por lo tanto, a Putin no le interesa la paz, básicamente porque él ha reformado la economía de su país para una economía de guerra. Ahora, lo que te quiero consultar, que me parece un dato no menor, y discúlpame por favor la interrupción. Sí, la ciudadanía rusa apoya esta guerra,
¿Apoya a Putin La mayoría, en torno a la invasión clara contra Ucrania? Sí, porque no nos olvidemos de que todo tipo de información objetiva está absolutamente censurada. O sea, ellos no tienen ningún tipo de información que la que le da el gobierno, ¿sí? Entonces, lo que les vende el gobierno y lo que les ha vendido el gobierno desde el principio es que ellos están luchando contra los fascistas ucranianos. Esto por un lado. Por otro lado, salvo Moscú, el centro de Moscú donde vive toda la oligarquía y gente que tiene muchísimo dinero, en todas las demás, en toda el resto de la Federación Rusa, y cuando hablamos de la Federación Rusa tenemos que concientizarnos que es un enorme país que tiene, por ejemplo, 11 usos horarios. O sea, esto nos demuestra la cantidad de territorio que ellos tienen. En toda la Federación Rusa, todo aquel que va a la guerra, y la Federación Rusa es en realidad en su campo un territorio muy pobre, todo aquel que va a la guerra y muere en la guerra, la familia es mantenida de por vida. Entonces, por más que nos parezca muy extraño, hay familias que enviar a su hijo, esposo, marido, hermano, tío, o el que sea, a la guerra, es una forma de asegurarse el futuro. Claro, claramente. Bueno, un panorama totalmente desolador. Se sigue viviendo así en Ucrania a través de la invasión rusa, que obviamente y lamentablemente ese país cuenta con el apoyo explícito, ¿sí?, de Donald Trump. Sí. Te cambio de tema rotundamente y agradezco infinitamente que nos hayas hecho una reseña tan acabada del escenario actual que se está viviendo precisamente así en Ucrania. Ahora bien, hay una muy buena noticia que tiene que ver con vos, un emprendimiento muy importante, periodístico obviamente, que titulaste El Mundo en Llamas. ¿Nos podés comentar de qué se trata? Sí, con mucho placer. Es por eso estoy tan bien hoy. Mundo en Llamas es mi independencia periodística. Es mi nuevo yo, yo dije que es mi nuevo bebé, la gestación fue muy larga, fue más de un año, y es un podcast que comenzó a ser emitido hoy, va a salir todos los miércoles en Spotify, en Apple Podcast, me hago la publicidad, en Spotify, en Apple Podcast, y a partir de la próxima semana en YouTube también, todos los miércoles a las 18 horas de centro de Europa, o sea, son 5 horas menos en Argentina. Uh-huh. Y es un podcast hecho por un productor argentino, Nicolás Avellaneda. La musicalización y la edición la hace una amiga mía, en realidad polaca, pero que habla excelentemente español, y ella es la que soporta todas mis ideas de cómo debe ser musicalizado, y yo al micrófono, y es una forma de... yo creo que este podcast es como esas viejas audiciones radiales que había en los años 40, 50, donde había un montón de información, había música, y uno se quedaba enganchado frente a la radio y se metía en ese mundo. Bueno, esa es la idea. Obviamente con todo lo moderno que nos puede dar un podcast. Y fue una decisión mía de hacerlo para ser independiente, para poder comenzar a contar las historias que yo creo que son importantes. Porque, que no solamente tienen que ver con la guerra Rusia-Ucrania, destaquémoslo, no. Va mucho más allá, sí, tiene que ver con el mundo en líneas generales y lo que acontece en cada país, ¿no es cierto? Exactamente, yo lo llamamos un mundo en llamas porque la idea es que en todo el mundo se está quemando de alguna manera, en manera literal o metafórica, pero también tenemos que recordar que cuando el fuego termina, la materia revive, y siempre cuando la materia revive aparecen nuevas historias. Entonces, si bien hay cosas que por ahí que contamos que son tremendas o que son dolorosas o que son, no siempre escucharlo y entender lo que estamos diciendo quizás sea agradable, pero siempre conlleva a que podemos hacer algo para cambiarlo y depende de nosotros. Pero también es
una manera mía o una manera de todo el equipo, que por ahora somos 3 y espero que vayamos creciendo. Hoy lanzaste tu primer podcast de Mundo en Llamas. Hoy lanzamos el primer podcast de Mundo en Llamas, un tema muy difícil porque hoy nos metimos en el mundo de Javier Milei. Uh-huh. Y para hacerlo estuvimos casi 3 meses, yo estuve haciendo un research muy muy profundo, y fue un poquito como, no sé si bajar al infierno, pero como entrar al purgatorio. Hacer este tema concretamente fue muy difícil, realmente. Yo no sabía que hacer un programa de 1 hora, porque es un programa de 1 hora en realidad, un programa de 1 hora sobre este tema iba a ser tan difícil, y realmente fue muy difícil, fue agotador en muchos sentidos. ¿Qué reseña nos podés dar a raíz de este trabajo que llevaste adelante, focalizándote, entiendo que exclusivamente en el gobierno de Javier Milei? Más que en el gobierno, sí, nos focalizamos en el gobierno de Milei, pero focalizamos mucho en la persona de Milei. En su personalidad. Sí, y en tratar de entenderlo. Y más allá de que hay algunas cosas o algunas medidas, por decirlo de esta manera, que ha tomado en este año y casi 5 meses que es presidente, el balance final, desde mi punto de vista, porque esto también es una cosa que marcamos en el podcast, que lo que decimos es lo que vemos nosotros, lo que yo llego a analizar. Entonces me hago responsable absolutamente de todo lo que está dicho, y el que me quiera pegar me tiene que pegar, no hay ningún problema, no me molesta, pero lo que la conclusión a la cual llegué en el momento que me senté a escribir fue que indefectiblemente es una persona muy peligrosa, muy peligrosa por lo inestable que es, por los cambios continuos, y más allá de que quizás algunos parámetros económicos estén mejorando, esto no se iguala. O sea, esto de que la economía esté mejor, y también discutiría cuáles son los costos de esta economía mejor, esto no nos, de alguna, o no lo es a ustedes, no les ha hecho de que estén mejor en otras cosas que también son igual de importantes. O sea, yo entiendo que lo económico es muy importante, pero voy a dar un ejemplo que por ahí es muy muy feo, así que discúlpenme, pero creo que es lo que mejor explica lo que tengo en la cabeza. Si hay una persona en mi casa que todas las noches me pega, me maltrata, me insulta, pero a la mañana me deja $1.000.000, me dice: mira, por todo lo malo que te hice durante la noche, acá te dejo $1.000.000, y vuelve a maltratar y a gritar y a insultar y a violar, pero me vuelve a dejar otro $1.000.000, los $1.000.000 que esa persona me deja no van a cubrir el daño que me hace en todo lo demás. Y vos te referís a sus formas. A sus formas, a sus maltratos, a esto de que desprecia, menosprecia a todo aquel que le parece que es más débil que él. Me aterroriza realmente, desde el punto de vista de que soy mujer y mamá, pensar de que puede cerrar el instituto oncológico y que va a haber chiquitos que no van a poder curarse de una enfermedad que es tremenda. Esto que le está pasando a la naturaleza no está confirmado, no está confirmado este dato. Sí, ya sé que no está confirmado, sí, lo sé, lo digo en el podcast también. Uh-huh. Pero que pueda hacerlo, esto de que la naturaleza de alguna manera se ha encontrado sola, entonces son muchos aspectos que a mí me dan la sensación de que quizás no sea el camino. No le quito de ninguna manera esto de que económicamente en algunas cosas el país está mejor, obviamente. Sin lugar a dudas, no lo dudes. Sin lugar a dudas. Disminuyó la inflación, tenés superávit fiscal,
Total, en pues torno digo, a lo monetario, una estabilidad que tiene que ver con la no emisión monetaria, un dólar estable, ¿sí? Y bueno, pues yo a su digo, en vez lo una económico, disminución de yo la digo, pobreza, nada más ni nada menos que de un 12%. ¿Sí? Cuando Milei yo asume, digo, la pobreza en Argentina era del ujú. 50%, hoy es del 38%. Sí, pero Pero porque ahí luego estamos tenés una hablando de cantidad de medidas niños que... económicas, no de sus formas. Exactamente, ¿Mm? sí. Y esto es, son rasgos de autoritarismo que a mí personalmente no no me gustan, no me agradan. Esto que él se alinea con personas que son muy problemáticas en el mundo, porque si ustedes escuchan, por lo menos, por ejemplo, para ir más lejos, todo su exposé en Davos, donde él Bueno, claramente dice que se alinea con Elon Musk, con Donald Trump, con Orban, con Netanyahu, o sea, son todas personas Orbán que es un a hijo nivel putativo internacional, de Vladimir Putin. por eso, entonces estamos alineándonos con todos aquellos los cuales el resto del mundo mira con mucho recelo y dice ustedes son peligrosos. Entonces no sé si para la Argentina a futuro este sea un buen camino, pero cuidado, yo estoy en una posición mucho más cómoda que el resto de todos los argentinos, porque estoy afuera. Entonces lo que digo es lo que veo con un análisis lo más frío posible. Uh-huh. Intento, por más que por ahí soy muy categórica en las Ser cosas que totalmente digo o objetiva. que Eso es decimos, a lo que aspirás, claro, sin dudas. intento ser, o sea, dentro de lo que uno es objetivo, porque siempre lo filtras por las emociones que llevas adentro, sí, pero intento de que el análisis que yo hago es a partir, quizás esto va a sonar mejor, a partir de mi escala de valores. Y Uh-huh. por eso justamente un podcast, porque no tengo la presión de un medio ante el cual yo debo responder y filtrar un montón de situaciones y emociones, ¿sí? Lo digo a partir de mi escala de valores o lo que me parece a mí que debería ser. Porque también en este podcast, y lo decimos en la entrada y en la información, lo que intentamos es volver a ese periodismo que quizás en los últimos años fue tan maltratado y tan olvidado, y que se ha perdido esto de que los periodistas puedan salir, por ejemplo, sin criticar a nadie, no quiero que nadie se sienta criticado, pero si yo escucho a un periodista que está puteando frente a una cámara de televisión, a mí me da cosa. Y yo quisiera volver a esta forma de comunicar que tenían los periodistas antes, donde cuando nos sentábamos a hablar o a Donde decir no se algo era utilizaba porque lo como teníamos. recurso, ¿sí? El lenguaje soez y chabacano. Exactamente, y donde lo que decías estaba chequeado 1500 veces para tener la seguridad de lo que estás diciendo realmente es así. Que te equivoques o no, equivocarse es humano, pero con todo el respeto frente al que te escucha, al que te ve, al que te mira. Creo que los periodistas tenemos que volver a luchar para que nos respeten, pero para que nos respeten tenemos que empezar a respetarnos nosotros mismos. Jania, Entonces esta es sí, la idea por supuesto, sí, está del claro. podcast. Jania, te agradezco infinitamente este contacto, te deseo lo mejor y en este momento te dejo el micrófono abierto para que invites a todos nuestros oyentes, que son muchísimos. Es más, La Cocina de las Noticias es el programa más escuchado en este rango horario. Decía que te dejo el micrófono abierto para que invites, insisto, a nuestros oyentes a escuchar tu podcast, El Mundo en Llamas. Gracias. Mundo en Llamas todos los miércoles a las 18 horas hora de Europa, 5 horas menos en la Argentina. Todo aquello que quieran saber, todo aquello que quieran escuchar, no siempre va a ser agradable, no siempre les va a llenar el corazón con las mejores emociones positivas, pero siempre les va a dejar información para que ustedes puedan pensar y para que ustedes solos puedan comenzar a buscar dónde se está quemando.
hay una cosa muy importante, el mundo se está quemando, intentemos que no nos quemen, intentemos salir de esto lo más a salvo posible, y cada uno, comenzando por sí mismo, puede hacerlo. Mundo en Llamas, miércoles 18 horas. Jania, muchísimas gracias, muy amable como siempre, te envío un beso muy muy grande. Gracias a ustedes. Hasta siempre. Gracias, igualmente. Adiós, hasta luego. Hasta siempre. Jania Wisłał, periodista radicada en Varsovia, la capital de Polonia.